Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañe en una sesión más de Aprende en Casa, para la asignatura de Matemáticas. Mi nombre es Julio Carrillo. En esta ocasión nos acompaña una gran celebridad. ¿Qué digo celebridad? Filósofo y matemático de la antigua Grecia. A esta persona se le considera como el primer matemático puro. A la fecha, se conservan algunos de sus teoremas y postulados, particularmente en geometría y aritmética, dos ramas de las matemáticas. ¿Saben de quién se trata? Ni más ni menos que de Pitágoras de Samos. Creo que tenemos problemas con la señal. No, ya está. Es un gusto dedicar la sesión para compartir acerca de su vida y obra. Bienvenido. Vaya, veo que sabes mucho de mí. Gracias, maestro Julio, por la invitación. Es un gusto compartir por este medio y a la distancia. Y como siempre he dicho, aprende lo necesario para que tu vida sea más feliz. Lo mejor en todo es la justa medida. Así que reflexiona tomando como guía la recta razón. Les envío un cordial saludo a todas y a todos a quienes nos acompañan desde sus hogares. Gracias, maestro Pitágoras. ¿Podría llamarlo así durante la sesión? Claro que sí, maestro Julio. Como ya se dijo, la sesión tiene como propósito hablar de la vida y obra de Pitágoras y conocer a las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos aritméticos. Alumnas y alumnos, se les pide que tengan a la mano su cuaderno de apuntes, lápiz o bolígrafo y goma, para que así anoten cualquier idea o inquietud sobre las aportaciones de nuestro matemático invitado, Pitágoras. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, maestro Pitágoras, comencemos con la entrevista. Con gusto. Me encantará compartir mi historia. Tengo entendido que usted nació en el año 572 antes de nuestra era, en Samos, Jonia, una ciudad de Grecia. No, aunque por poco aciertas la fecha. Yo nací en el año 569 antes de nuestra era. Si no soy tan viejo, aunque se sabe que en los registros existen distintas fechas que aprecian mi nacimiento. Como verán, han pasado muchos años y saber una fecha exacta es un poco complicado. Dejemos pues que nació en el año 569 antes de nuestra era. ¿Y quiénes fueron sus padres? Mi padre fue Nazarco, un mercader originario de la ciudad de Tiro, en Fenicia, y mi madre llevó por nombre Fatias, una lugareña de Samos. Tengo otros datos que llaman la atención. Por ejemplo, el nevo de nacimiento en su muslo. Maestro Julio, ¿qué dato? En efecto, tengo un lunar que llevo desde mi nacimiento. ¿Cómo lo sabe? Bueno, además de los registros, tal parece que fue uno de los distintivos, así como el dato de que usted fue considerado como uno de los primeros vegetarianos. ¿No es así? Así es. Siempre abogué por el respeto a los animales. Pero no quiero abrumarlo con estos datos. Estoy seguro de que a las alumnas y alumnos les interesa conocer más sobre su niñez. Pasé mis primeros años en Samos, pero viajé mucho con mi padre y aprendí a tocar la lira, a recitar a Homero y, por supuesto, a escribir poesía. En mi juventud. Y tuve a 3 mentores filósofos quienes fueron gran influencia para mí. Uno de ellos fue Tales de Mileto, que como indica su nombre, era proveniente de Mileto,
En aquel entonces habré tenido entre 18 y 20 años. Tales de Mileto despertó en mí un gran interés por las matemáticas y la astronomía. De hecho, él me aconsejó viajar a Egipto para aprender más sobre estas asignaturas. Además, su pupilo Anaximandro tuvo influencia en mí, en mis ideas sobre la geometría y la cosmología en varios de mis estudios. Entonces, maestro Pitágoras, ¿Tales de Mileto le aconsejó viajar a Egipto? Así fue. Y permítame sumar que mi maestro Tales de Mileto calculó la altura de las pirámides a partir de la longitud de su sombra. Esto, por supuesto, fue durante un viaje que como mercader realizó a Egipto. Además de matemático, Tales de Mileto fue un mercader. Precisamente, estos viajes le permitieron expandir su interés por viajar y al mismo tiempo transmitirme ese entusiasmo. Al estar en Egipto, visité varios templos y tuve la oportunidad de participar en debates con sacerdotes que eran personas especialistas en distintas asignaturas. Y ese entusiasmo por viajar creció y creció. Bien dices, maestro Julio. Además de estar en Egipto, visité Arabia, Babilonia, Crotona, Fenicia, Italia, Judea, Metaponto. Pero un momento, ¿cómo iba a dejar a un lado la India? Llegué hasta la India. Ahora entiendo. De todos esos lugares fue conociendo distintos modos de vida. El ser vegetariano, el secretismo, el rechazo por las ropas confeccionadas con animales y una vocación por la pureza. Sí, porque no solo me adapté a cada lugar, sino que adquirí nuevos hábitos y costumbres de los lugares visitados. Constantemente procuré una educación que comprendiera distintos tipos de conocimientos y una correspondencia con el universo mitológico. Maestro Pitágoras, sé que en Egipto usted fue preso y llevado a Babilonia. Es verdad, el rey de Persia, Cambises II, invadió Egipto y después de ganar la batalla de Pelucio en el delta del Nilo, la resistencia egipcia se desplomó y fui tomado como prisionero. Esta experiencia me sirvió para perfeccionar mi estudio en aritmética, música y otras ciencias en las que los babilonios eran expertos. Pero fue en Italia en donde fundó su academia. Llegué a la ciudad de Crotona, en la Magna Grecia, ubicada al sur de las ciudades, estados que hoy se reconocen como Italia. En esta ciudad italiana fundé mi academia conocida como la Escuela Pitagórica. En ella eran aceptados hombres, mujeres y nos asignamos el título de los Mathematicoi, que significa los conocedores, porque considerábamos que la realidad es de naturaleza matemática. Y sé que fue todo un éxito. La escuela se transformó en una comunidad que llegó a tener 300 seguidores, de los cuales algunos vivían en la misma escuela. Estos eran jóvenes dotados para el pensamiento abstracto y el conocimiento científico, y no solamente comprometidos con el cultivo de las matemáticas, sino con la totalidad del conocimiento. ¿Y qué nos puede decir sobre los acusmáticos? También asistían a la escuela pitagórica, pero vivían en sus propias casas. El nombre de acusmáticos proviene de la acústica, así como los matemáticos eran identificados como los auditores. Sin embargo, estos solo asistían durante el día
y no se les exigía, como el resto de las alumnas y alumnos, que fueran vegetarianos. Entonces, si bien entiendo, maestro Pitágoras, los matematicoi estudiaban las matemáticas como lo hacen hoy en día las personas que asisten a la universidad. Efectivamente, maestro Julio. La idea era analizar los principios de las matemáticas, el concepto del número, el concepto de una figura matemática como el triángulo y otras ideas abstractas. Se sabe que usted considera que los números son la esencia de todas las cosas y que en el mundo es armónico por las proporciones aritméticas que lo gobiernan. Y se sabe bien, mis discípulos se dedicaron a descubrir las propiedades y relaciones numéricas para establecer analogías entre los números y las cosas. El producto de su esfuerzo científico tuvo como resultado una mística numérica que influyó en todo el mundo antiguo y puso la última piedra en un largo proceso, la fundación de las matemáticas como ciencia. Oh, esto es muy interesante. Incluso Aristóteles, tiempo después, subrayó que... Adelante, maestro Julio. Los pitagóricos, habiendo sido educados en el estudio de las matemáticas, creían que las cosas son números y que todo el cosmos es una escala y un número. Aristóteles comprendió mi pensamiento. Maestro Pitágoras, se creía que no existe correspondencia entre la música y las matemáticas. Pero, ¿qué nos dice sobre esta relación armoniosa? La palabra música tiene su origen en el término griego musiké, que se traduce literalmente como el arte de las musas. Para formar una sonora y agradable melodía, están presentes las matemáticas, que se revelan en dos observaciones. La primera es sobre el sonido que produce una cuerda pulsada. Este sonido depende de la longitud de la misma cuerda. Y la segunda es sobre los tonos armoniosos producidos por las cuerdas vibrantes de la lira, cuando las razones de las longitudes de las cuerdas son números enteros. Estas proporciones sé que pueden ser extendidas a otros instrumentos y que además empleó la música como un medio para apoyar a los enfermos. Y ya que evocas ese tema, maestro Julio, me gustaría saber si puedo compartirles uno de mis resultados matemáticos, el teorema de Pitágoras. ¿Tú lo conoces? Claro que sí. Su teorema, conocido por el teorema de Pitágoras, establece la relación de igualdad entre la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo y el cuadrado de su hipotenusa. Y bien dices, se identifican como catetos a los dos lados que conforman el ángulo recto de un triángulo rectángulo, mientras que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto de este triángulo. Como ya se imaginarán, estas palabras que dan nombre a los lados del triángulo provienen del griego. Cateto tiene su origen en el término catetos, que deriva de kotos, que significa recto o conforme, es decir, que cae en perpendicular. Hipotenusa proviene de hipoteinousa, que significa fuertemente tensada. De este modo, al tensar fuertemente la cuerda para trazar una circunferencia, la hipotenusa es el diámetro de la circunferencia y esta produce un vértice en el ángulo recto del triángulo rectángulo. Por lo tanto, el diámetro subtiende el ángulo recto. Maestro Pitágoras, en cuanto a la relación que establece el teorema, ¿qué significa el cuadrado de la hipotenusa y el de los catetos? Excelente pregunta.
Para cada uno de los catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo se construye un cuadrado geométrico sobre el lado. Después, los dos cuadrados de los catetos son recortados y rearmados para formar un cuadrado idéntico que se formó en la hipotenusa. En consecuencia, la suma de los dos cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, al decir el cuadrado de los catetos, ¿no pensaba usted en el número multiplicado por sí mismo? No, eso es porque utilizamos la geometría para obtener el teorema. Sin embargo, es sabido que actualmente se conoce una expresión matemática para este teorema. Sí, la expresión matemática es: sean A y B catetos de un triángulo rectángulo y C la hipotenusa, se tiene que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Interesante, maestro Julio. Ahora, el teorema tenía un uso práctico inmediato del que se desprende la primera y más esencial de las propiedades. Servía para determinar perpendicularidades. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, porque los catetos son perpendiculares. Maestro Pitágoras, sabemos que del teorema se deducen 3 corolarios o formulaciones posteriores de aplicación práctica y verificación algebraica. ¿Podría decirnos cuáles son? Empleando el lenguaje algebraico que me mostraste porque antes no existía en mi época, la primera es A es igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. La segunda es B es igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y la tercera es C igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, en esa época, ¿cómo hacían sin el teorema? En la antigua Grecia, un arquitecto que tuviera la necesidad de comprobar si dos paredes eran perpendiculares, utilizaban cuerdas repletas de nudos equidistantes, el instrumento empleado para medir longitudes. Con ella, el arquitecto marcaba 3 unidades en una pared y 4 unidades en la otra. Las paredes demostraban ser perpendiculares siempre que hubiera 5 unidades entre los extremos marcados. Puedo suponer que, de este modo, un problema de medición de ángulos que resultaba difícil se reducía a la verificación de una relación entre longitudes, lo cual era más práctico. Interesante aplicación, maestro Pitágoras. Actualmente hay otras áreas de las matemáticas que se han servido de este teorema para sus cálculos. Por ejemplo, la geometría analítica plana, que tiene por objetivo hallar la distancia entre puntos de un plano cartesiano. O, en otros casos, conocer la altura de un edificio sabiendo la medida de la sombra que proyecta, tal como usted hizo con las pirámides. Así también, comprobar la distancia del punto más alto del edificio al extremo de la sombra, por mencionar algunas. Pero, ¿nos podría contar sobre otras de sus aportaciones a las matemáticas? No puedo adjudicarme a título personal estas aportaciones. Mis discípulos estudiaron diversos temas y se sumaron a la que hoy estoy por citar. La invención de la tabla de multiplicar, la construcción del pentágono regular y los 5 poliedros regulares, la existencia de los números irracionales. En la geometría descubrí proporciones tan perfectas que las describí como divinas. Además, sus discípulos fueron los primeros en establecer demostraciones matemáticas mediante el razonamiento deductivo. También se estudió la formación de los números cuadrados,
partiendo de la unidad y agregando la serie ascendente de los números impares. ¿Y qué me dices de la utilización de los llamados números perfectos solo para la suma de los números enteros iguales a la suma de sus divisores? ¿Cómo está esto? Por ejemplo, el 10 era el mejor de los números al contener a los primeros 4 números enteros. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. En consecuencia, estos números escritos, el número de puntos, forman un triángulo perfecto. Es verdad. Como se ha demostrado, también estudié las propiedades de los números pares e impares y el número de puntos de cada patrón triangular. Asimismo, los números enteros positivos, que son iguales a la suma de sus divisores propios positivos, para sostener que cada número tiene su propia personalidad. Maestro Pitágoras, para concluir, me gustaría saber cómo llegó a Metaponto. Hubo una disputa en Crotona que fue atacada por Silón, y aunque él era un noble de la misma ciudad, su acción me obligó a huir a Metaponto. ¿Y su escuela? Se desintegró y el alumnado escapó. Tiempo después, mi destino encontraría el mismo que el de Tales, Anaximandro y Feréquides. Fallecí a una edad avanzada, según los registros, de 94 años. Así es que, sabiendo que soy una persona de edad, acabemos con la entrevista para que pueda seguir trabajando en nuevas situaciones. Maestro Pitágoras, le agradezco su tiempo y por compartir su vida y obra. No, maestro Julio, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Algún consejo para las alumnas y los alumnos que siguen la sesión? Que sigan aprendiendo aquí en Aprende en Casa. Y como suelo decir, mide tus deseos, pesa tus opiniones y cuenta tus palabras. Hasta la próxima. Pitágoras fue el primer pensador que intentó conciliar las matemáticas con la filosofía, una de las mayores aportaciones realizadas a la civilización a lo largo de toda la historia. Desde entonces, las matemáticas han mantenido una estrecha relación con la filosofía y la ciencia, hasta el punto en el que algunos de los más grandes filósofos han sido también grandes matemáticos. De este modo, Pitágoras instauró algo nuevo en la historia del pensamiento: el método experimental y la expresión en fórmulas matemáticas de las leyes de la naturaleza. Asimismo, diseñó el llamado pentagrama místico, que se obtiene a partir de 3 triángulos isósceles iguales, que es un diagrama simbólico esencial de la geometría sagrada. En la escuela pitagórica se propuso el teorema sobre la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es igual a 2 ángulos rectos. Los pitagóricos también conocían la generalización establecida para un polígono con n lados, donde la suma de sus ángulos interiores es 2n menos 4 ángulos rectos, y la suma de sus ángulos exteriores es igual a 4 ángulos rectos. Alumnas y alumnos, es momento de ponerles un par de retos, los cuales pueden compartir con sus maestras o maestros de matemáticas. Escriban en su cuaderno la aportación que les llamó más la atención sobre el filósofo matemático Pitágoras. Y el segundo reto es reflexionar sobre la utilidad en su vida diaria sobre 2 importantes aportaciones: el teorema de Pitágoras y la escala musical. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista. Con el trabajo de Pitágoras hemos visto a las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. En su libro de texto de matemáticas de 3er grado,
tienen problemas y ejercicios similares al teorema de Pitágoras. Se les sugiere que practiquen lo aprendido. Se ha llegado al final de la sesión. Agradecemos la compañía del filósofo, matemático, astrónomo y científico, el sabio de Samos, Pitágoras. Soy el maestro Julio Carrillo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Junior, ¿qué pasó? ¿Viste la entrevista? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.